Poder charlar con usted. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Bien, si le parece, estaría bueno que nos cuente cómo ha sido este contacto. ¿Usted tiene contacto habitual con el Papa o fue por este caso exclusivo? Algún contacto he tenido y tengo. Ajá. Conocimiento ya con el Papa Francisco. Claro. De todas maneras, esto es un gesto, una delicadeza de él muy grande. Sí. Y no solo por el hecho de hacerlo, sino por el contenido que tiene la carta. Así que la comunidad había hecho una carta que yo hice llegar, refrendé, y bueno, la respuesta, como en estos casos siempre corresponde, aunque viene a la comunidad, siempre viene a nombre del obispo. Claro. Pero evidentemente todo el contenido y el afecto y la vida me parece que es para la comunidad de ingeniero Jacobasi, que hoy celebra sus 100 años y que lamentablemente yo por razones de salud no he podido acompañar porque he estado invitado y todo esto para acercarme. Uh-huh. Y así que estoy recomponiéndome. Monseñor, bueno, le hago una consulta, y esto más quizás desde el ámbito curioso. Obviamente usted debe entender de que tener un contacto directo o algún contacto con el Papa no es habitual para cualquier mundano, ¿no? Es por eso que le pregunto, ¿fue escrito en español? ¿Fue escrito en otra lengua? Sí, en argentino. Ah, en argentino, bien. Porque veo como que suele hacer. Claro, uno tiene esa idea de que, bueno, cuando están en el Vaticano empieza ya a hablar otro idioma, y pensé que también se refería también a la hora de la escritura. Sí, no, pero ya la misma carta, otras cartas que ha hecho, incluso cuando yo fui ordenado obispo acá en San Carlos de Bariloche, hizo una carta y con su tenor, con su estilo. Ajá. Después hay un nombramiento que se hace en latín que tiene que quedar porque es histórico. Claro. Pero su comunicación la hace muy cordial, muy cercana con todo el mundo, ¿no? Con sí. Lo que escribe, me refiero, ¿no? Sí, hace referencia a la memoria de la Trochita, por ejemplo, ¿sí? También ¿no? Hace referencia a la historia, básicamente, en algunos pasajes, a la historia de Jacobasi. Sí, no sé si ustedes la han leído al público, si ustedes la tienen, pero evidentemente... Perdón. Sí. Tengo dificultades. Se ha dirigido con mucho cariño. La verdad que a mí también me sorprendió el conocimiento y la delicadeza con que lo hizo. Además, yo te voy a decir una cosa. Naturalmente, en la historia de la Iglesia, cuando el Papa hace un saludo, suele hacerlo en tercera persona, suele hacerlo por medio de un cardenal. Sí. Entonces, este tipo de comunicación es muy propia de Francisco y además muy propia para las cosas nuestras de Argentina. Claro. Yo diría que en esto está manifestando, si bien el Papa no viene, no puede venir, está manifestando continuamente muestras de cariño, de preocupación. Al menos así lo he experimentado yo, no solo con nosotros, sino también con otras personas en la Iglesia argentina. Claro. Es decir, una comunicación en argentino, diría, ¿no? Fraterna, cercana. Uno está acostumbrado que este gesto sí sea con ciudades quizás mucho más conocidas. El caso Jacobasi, ¿tiene algún porqué específico? ¿Hay algo que lo una así directamente con el Papa, o simplemente fue una contrarrespuesta así a la carta enviada por usted? No es solo una carta que mandó la comunidad. Él toma noticia también de un regalo que yo una vez le llevé. Ajá. Yo llevé de aquí, de la línea sur, una estola hecha en telar mapuche por una señora de ahí del lugar, Malvina. Uh-huh. Y fue una de las cosas que le acerqué, además de una obra escultórica de Painetru. Uh-huh. Y también algo de las hermanas del Carmelo. Y entonces él retoma eso, y además retoma la historia. Me parece que es muy lindo leerla entera, no sé si ustedes lo han hecho, pero me parece que es muy bueno hacerla. Sí, yo la estuve leyendo en privado, ahora sí. Cuando cerremos la nota la voy a leer para los oyentes que están en este momento sintonizando la 102.5. Le pregunto, ¿usted ha podido viajar a Roma? ¿Ha tenido contacto con, sé que quizás sí con Bergoglio, pero no sé si ha tenido contacto directo, haber viajado a Roma con el Papa?
Sí, sí. ¿Sí? Yo viajé 2 veces ya. Apenas me nombró y antes de venir a ser ordenado aquí, él me invitó para ir para allá, así que estuve conversando con él. Después la segunda vez que fui al tiempito de cuando se había incendiado la Inmaculada, él mismo me llamó, estando yo en Roma en una audiencia general. Yo fui a saludarlo, como hacen todos los obispos ahí, y me dijo: el domingo te espero a la tarde. Y ahí fue que me preguntó por la Inmaculada, me dio una ayuda, y bueno, tuve otra ocasión. Y después también tuve contacto cuando fui para el encuentro de los obispos que van a un curso. Él se ríe de eso, digamos, toma en broma diciendo: cuando vengas a hacer el curso para obispo en 10 días, cómo ser obispo en 10 días, claro, nos vemos. Tiene ese tipo de cosas. Y yo quería retomar algo que me preguntaste. Sí. Siempre han tenido una gran preocupación por este sur. Ajá. Las hermanas del Carmelo, la línea sur, ha ayudado, ha enviado sacerdotes. Nosotros tenemos sacerdotes de la diócesis de Buenos Aires, de la arquidiócesis de Buenos Aires, trabajando en la línea sur y también ahora aquí entre nosotros. Y eso es una preocupación que tuvo siempre Bergoglio. Así que no es nada nuevo, digamos, pero es como refrendar ese cariño, esa preocupación por la línea sur. Y la verdad que tiene cosas muy lindas. Cuando la puedas leer, me parece que puede decir y tanto un mensaje para la ciudad como para la comunidad cristiana, ¿no? El Papa es muy querido hoy por hoy. Yo tuve la suerte también de poder acudir con mi familia, ¿no?, a una misa que estaba dando dentro del jubileo extraordinario de este año, y la gente lo quiere mucho. Usted que tiene por ahí un acercamiento, o sea, lo conoce un poco más, ¿cómo lo podría describir rápidamente a Francisco? Un jesuita, con todas las características, yo creo, un hombre muy preparado. Me parece que eso ha sido una sorpresa para el mundo, porque pensaban, yo creo que uno ve y no ha sido un profesor, un teólogo dedicado toda su vida a eso, pero tiene fuerza, consistencia, capacitación. En eso digo que es un jesuita, y por otra parte con actitudes de gobierno, capacidad de relación, de ver con lucidez, y al mismo tiempo el otro brazo, que es la ternura, la misericordia, la cercanía, el gesto fraterno, el mate, en fin. Entonces, me parece que es un regalo de Dios para nuestro tiempo, para nuestra iglesia, y un regalo para la Argentina que nosotros no dimensionamos. Claro. Tendríamos que ver el mundo. Yo he hablado con obispos de todo el mundo, y realmente me pasa lo que me pasó en un aeropuerto en Francia. Dice Argentina, dice, bueno, Maradona, Messi, Francisco. Bueno, claro. Me parece, pero y no es por una gran darse, que ya nos cuesta poco a los argentinos. Claro. Pero es un regalo, es una bendición para nuestro pueblo. Además, la dimensión que tiene el sucesor de Pedro o el Papa en la historia, los lugares donde estamos conversando, en el Parlamento Europeo, en Estados Unidos, en situaciones dramáticas del mundo. Me parece que tendríamos que mirar un poquito. A veces me sorprende los argentinos cómo miramos. Si dice a favor de mi partido político, estoy de acuerdo. Si dice en contra, y además lo manipulamos, le damos vueltas. Claro. Me parece que hay que tener una mirada un poco más amplia de la totalidad. Y es un líder mundial en este momento. Lo reconocen todos. Claro. Así, no es que esto diga uno, la iglesia está la verdad, está todo mejor. No, pero hay que reconocer la verdad. Seguro. Es como pasó, por ejemplo, durante el tiempo de Juan Pablo II. Pocos líderes éticos mundiales. ¿A quiénes encontramos? Son muy pocos. Sí. Entonces uno dice, no es una persona que lo reconocen otras religiones, los estadistas,
A veces es un regalo de Dios para nuestra Argentina, una bendición. Monseñor, y ya dejándolo tranquilo y en una de las últimas preguntas, ¿no? Uno está acostumbrado quizás a endiosar, a poner en un pedestal a las personas, imagínese, y de hecho lo debe saber, ¿no? Cómo es el común con el Papa, ¿no? Con lo que significa para la humanidad. Uno se imagina a un Papa una persona impermeable, difícil de acceder, pero nos encontramos con un Papa diferente, ¿no? Con más cercanía a los fieles, con algunas chanzas, ¿sí? ¿Esto tiene un porqué específico? ¿O solamente es porque Francisco es de esa manera? Mira, yo leo la vida que cuando Dios nos elige para una misión, a cualquiera sea, madre, padre, cura, gobernante, Dios quiere que pongamos toda nuestra vida en eso, y con nuestro sello personal. Yo digo siempre a la gente, nosotros tenemos mucha gente buena. Yo digo que lo que salva a la iglesia es que hay gente muy sencilla en nuestras comunidades, viejitas, gente humano, que sin hacer mucho ruido, son gente sano, solidario, bueno, honesto, ¿no? Y entonces yo creo que el Papa hecho es poner toda su persona, dijo, bueno, me tocó a mí, ustedes me eligen a mí, Dios me elige a mí, vamos para adelante y voy yo, no voy a figurar con el estilo de otro. Claro. Y eso me parece muy bueno. Me parece que en la iglesia no estamos tan acostumbrados a veces, porque tenemos estereotipos. Claro. El cura tiene que ser así, la monja tiene que ser así. Y de repente cuando uno conoce la vida real se sorprende, porque la vida, cada ser humano nos sorprende siempre. Claro. ¿O no? El real es eso, justamente, ¿no? Conocer a las personas en su más... ser íntimo, ¿sí? Y que justamente esta persona sea como tiene que ser, sea ella, sea la persona, ¿no? Y que no ponga, como usted decía, sí, otra forma de ser simplemente para quedar bien o para quedar bien ante los ojos de los demás. Monseñor, muchísimas gracias por su tiempo, ¿sí? Acá sabe que una de las cosas que nos estuvimos preguntando, y hace mucho tiempo, voy a aprovechar, sí que lo tengo a usted, para hacerle una pregunta. ¿Vio como la entrada de las iglesias, sí, que vendría a ser como un rectangular, pero arriba una arcada. Una arcada. ¿Esa figura tiene un nombre específico? Y no me estoy ubicando, ¿a qué me te referís? ¿Vio las puertas de las iglesias que son redondas arriba, básicamente? De las catedrales, por ejemplo. Sí, eso, ¿usted sabe si tiene alguna figura, un nombre geométrico específico? Es lo que nos preguntábamos y no supimos cómo develar este misterio, y bueno, ya que lo tenía usted, quizá usted sabía, o quizás sigue con nosotros sin saberlo. No me di cuenta y posiblemente siga sin saberlo. Bien. Lo conversamos en otro momento. No me acuerdo y no me di cuenta a qué te referís. Bien, no importa, igual. De todas maneras, agradezco su tiempo, agradezco la posibilidad de hablar con usted y hablar sobre todo del Papa Francisco. Ahora les voy a leer a nuestros oyentes sin la carta mencionada. Muchas gracias por su tiempo. Pues vale la pena. Un abrazo y saludos. Hasta luego. Así pasaba el monseñor, ¿sí? Juan José Chaparro, quien fue el que se encargó, sí, o fue como hoy en el día del cartero, podemos decirlo, ¿no? Claro. Sí, fue el quien se encargó de recibir esa carta para luego llevársela a la gente de Ingeniero Jacobacci. La carta dice así, Vaticano, 14 de septiembre de 2016. Monseñor Juan José Chaparro Stivanello, obispo de San Carlos de Bariloche. Querido hermano, quisiera hagas llegar a la comunidad de exaltación de la Santa Cruz de Ingeniero Jacobacci y a todos los que viven en esta ciudad mi saludo y cercanía. Sé que están celebrando el 100º aniversario de su fundación en esos lugares tan distantes. Las fechas importantes son ocasión especial de festejo, de encuentro, de agradecimiento y también de memoria. La memoria quizás les haga añorar aquel tiempo donde el tren, la trochita, hacía más fluida la comunicación, o lamentar esos días en los que el Puyehue los llenó de cenizas. Pero el tenor de la fiesta no será ni la tristeza ni la añoranza. Supieron con creatividad buscar nuevas vías para conectarse con el resto del sur, y tras las cenizas vino la nube de solidaridad y un renovado esfuerzo por salir adelante.
Ese sector de la diócesis que han llamado Línea Sur sabe que a la soledad de las extensiones y al frío del clima se lo combate con la firme voluntad de encontrarse, estar cerca, compartir y lograr sostener una solidaridad creativa. Aquella estola elaborada en un telar mapuche que me regalaron y la advocación al Cristo crucificado y exaltado me hacen rezar para que esos sean los signos creyentes de este centenario. Una comunidad que sin imponer amalgama la fe de modo creativo y bello. Un pueblo que sabe de amores crucificados y por eso está dispuesto a seguir ese mismo camino de entrega. Sobre todo por los más pobres y olvidados. A todos les pido, por favor, que recen por mí, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Esta carta ha sido escrita justamente por el Papa Francesco. El Papa Francesco, el Papa Francesco, el Papa Francesco.